reflexionar juntos esta mañana en este marco en el que nos convoca con regularidad Fernando Flores. El Foro Ecuménico Social es una de esas iniciativas que necesitamos muchísimo en nuestras sociedades, una iniciativa de diálogo y de reflexión entre todos los sectores de la sociedad, y Fernando Flores ha hecho un trabajo excepcional, paciente, laborioso, silencioso, con la máxima efectividad. He sido invitado por él desde los inicios del Foro Ecuménico Social. Actualmente presido su Consejo Internacional y he visto cómo Fernando lo ha proyectado desde la ciudad de Buenos Aires a todo el país, de todo el país a toda América Latina, de toda América Latina a Europa. Y actualmente el foro tiene una presencia internacional muy importante y es un espacio muy apreciado de diálogo y de premiación y de estímulo, como lo terminamos de ver ahora con este premio de ética y finanzas, los premios que da el foro en responsabilidad social empresarial, los premios que da el foro a las organizaciones que lo hacen mejor en el campo del trabajo voluntario. Son todos los tipos de cosas que son utilísimas para nuestras sociedades. Así que recién se mencionó, Baltasar Ojeda mencionó la red que hemos creado de universidades de toda América Latina por el emprendedurismo social. La red hoy tiene 75 universidades de 15 países. Ayer tuve el gran gusto y el honor de inaugurar en la Universidad de Salta, en la Universidad Católica de Salta, la primera maestría en emprendedurismo social del país, que inauguramos acompañados del gobernador de Salta y de los representantes de toda la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, del rector de la Universidad Nacional de Salta. A su vez, creamos la maestría en emprendedurismo social, donde vamos a formar, si Dios quiere, con el apoyo del gobernador, en persona 200 becados, digamos, de alto nivel de todos los sectores de la sociedad, o sea, líderes de las ONGs, líderes de la empresa privada y funcionarios del más alto rango del gobierno, en emprendedurismo social, en una maestría de 2 años de duración. Así que lo felicitamos mucho a Fernando por el impulso que da a todo esto, y Fernando es el arquetipo del emprendedor social. Ahí tenemos exactamente el trabajo. Cuando a mí me preguntan con frecuencia, ¿y qué es esto del emprendedurismo social? ¿Qué hacen los emprendedores sociales? ¿A qué se dedican? ¿En dónde está la diferencia? Les voy a dar el email de Fernando con... Pregúntenle cómo hizo para levantar el Foro Ecuménico Social, llevarlo a este nivel con estas participaciones. Es un honor enorme tener a Stefano Samagni acompañando al Foro Ecuménico Social, lo ha hecho en otras oportunidades. Es uno de los mayores pensadores del planeta. Nos alimenta a todos con su reflexión, es la reflexión que el planeta necesita, desde la identificación con los desfavorecidos, con las posibilidades de construir un mundo mejor, diferente, y con una profundidad absolutamente singular. Es un privilegio que ustedes hayan tenido hoy la oportunidad de escucharlo extensamente. Su palabra es muy escuchada en el mundo actualmente. Es un gran gusto tener a Juanita acá, una líder fenomenal de la sociedad civil, un arquetipo de lo que, nuevamente, de los emprendedores sociales. Creo que nos está acompañando la embajadora María del Carmen Scuef, subsecretaria de Relaciones Exteriores del país, que hace un trabajo notable por el país, y el embajador Hugo Barsky, que es quien ha movilizado los grandes procesos de integración productiva regional en América Latina desde la Argentina. Y muchos otros amigos que no me puedo detener en este momento. Yo quería hacer una reflexión en 3 momentos sucesivos. Creo que no les va a hacer mucho bien para el almuerzo mi reflexión, pero ustedes vinieron a eso, a escuchar
En primer término, quiero hacer un pantallazo muy rápido sobre la crisis económica mundial. No hemos salido de la crisis. Si no, pregúntenle al 53% de desocupados jóvenes en España o en Grecia si hemos salido de la crisis. Para algunos funcionarios burócratas del mercado de la Unión Europea y para una serie de economistas ortodoxos salimos de la crisis. Para la más alta tasa de desocupación juvenil de la historia del género humano, según la OIT, actualmente no salimos de la crisis. Entonces todo depende de la perspectiva de donde se vea, ¿no? De qué lado, desde qué lugar de inserción se ve, ¿no? Yo en primer término voy a reflexionar sobre la crisis económica mundial. En segundo lugar voy a sumar a las riquísimas reflexiones que han escuchado de Stefano, calificados, participantes, los jóvenes recién, este programa tan importante que elaboró Fernando. Voy a sumar una reflexión sobre las causas de por qué estamos acá. Es decir, por qué la economía mundial está en uno de los momentos más sombríos desde la crisis histórica de 1930. Por qué las grandes economías del planeta se han parado virtualmente y algunas están retrocediendo. Y voy a poner el foco en lo que me he permitido llamar, ayer me dieron el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Salta y algunos hablaban de los indicadores Klicksberg. Yo tengo una serie de indicadores que no van a ver en ningún texto del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de los organismos financieros internacionales, pero que deberían estar en los textos, porque mi preocupación de medir está vinculada con la gente. Y entonces les voy a dar algunos indicadores en términos de la gente, del impacto de lo que está sucediendo. Y voy a focalizar algunas de las causas principales de lo que está sucediendo. Y en tercer término voy a reflexionar sobre las salidas, sobre cómo esta reunión de hoy a la mañana, la que yo tuve ayer con más de 500, 600 participantes, toda la sociedad salteña, las que he visto en muchos otros lugares del planeta, no somos ilusos ni ingenuos. Estamos empujando una salida de fondo con muchísimas personas en todo el planeta, que es la salida que quiere la inmensa mayoría de la población del planeta, la construcción de una economía con rostro humano, de una economía comunitaria. Voy a hacer esta reflexión muy rápido por el tiempo. Si ustedes quieren ampliar, saben perfectamente de algunos de mis libros recientes, y si alguno tiene curiosidad, entra en YouTube y tiene la serie que produjo el canal Encuentros sobre mi pensamiento de 25 episodios. Terminó la primera etapa de esa serie, está toda en YouTube, se llama Escándalos Éticos, y de ahí ustedes pueden ampliar todo lo que ahora les voy a señalar. Si Dios quiere, el lunes empezamos a grabar la segunda etapa de otros 25 episodios por pedido del canal, etcétera, que se llama Cómo construir un mundo mejor. En primer término, sobre la crisis económica actual. Los datos objetivos son de que el comisionado económico europeo, lo que vendría a ser algo así como el ministro de Economía de la Unión Europea, decía a comienzos del 2011 que hoy, gracias a los ajustes que la Unión Europea le estaba recomendando a España, él pronosticaba que en el 2012 España iba a tener un crecimiento positivo del 1,3%, que la tasa de desocupación sería muchísimo más reducida, alrededor del 15%, que todo iba a mejorar, que España estaba en ese momento en un crecimiento del 0,1%. Bueno, las cifras no es un tema a discutirlo, simplemente están las cifras. En lugar de estar creciendo al 1,3%, se derrumbó y tiene una regresión, o sea, crecimiento negativo del Producto Bruto, el 0,7% para arriba, se verán las mediciones finales. La tasa de desocupación aumenta todos los meses, desgraciadamente,
y ahora estamos hablando, cuando se hace el estimado total, de 6 millones de desocupados en España, 23 a 24% de tasa de desocupación. En lenguaje porteño diríamos no la pegó ni una, ¿no? Lo mismo sucedió con su pronóstico respecto a Grecia y a todas las economías europeas que están aplicando la receta de la austeridad, la nueva receta de la austeridad. Pero saben ustedes, no fue el único que se equivocó. Resulta que una de las 3 instituciones que impulsan la receta de la austeridad con condicionalidades severísimas, el Fondo Monetario, es muy recurrente en sus pronósticos cerrados. Pero este capítulo es casi sin parangón con los capítulos. Siempre se equivocó, o sea, se equivocó sobre la Argentina en los años 90, se volvió a equivocar sobre la Argentina ahora en los últimos 6, 7 años, sobre América, sobre todo. Pero esto ya es histórico. Un arrepentido. Ustedes saben lo que es un arrepentido, ¿no? Alguien que forma parte de algo que no es para bien colectivo y que en algún momento resuelve tomar una actitud heterodoxa. Nada menos que el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, escribió un informe, publicado hace muy poco, junto con otro colega, donde se hace una autocrítica feroz de cómo se equivocaron totalmente los pronósticos, de lo que pasa cuando se aplica la receta de la austeridad. El informe de Blanchard dice de que ellos estimaron, es un análisis sobre 26 países, los pronósticos desde que se empezaron a aplicar la receta de austeridad. 26 países europeos, que ellos estimaron que cada 0,5 de ajuste económico a través de todo lo que están haciendo, recortando el presupuesto público, el gasto social particularmente, postergando y sacrificando casi todo lo que significa protección social para la población, que 0,5% de ajuste iba a significar una caída del Producto Bruto de 0,5%. Se supone que el ajuste iba a dar lugar a que después los acreedores se sintieran más, los mercados como los llaman, se sintieran más confortables y entonces bajaran el precio de los intereses casi usurarios que le cobran a los principales países endeudados de Europa y vinieran las inversiones, etc. Entonces era sacrificar un 0,5% por un tiempo de reducción del producto. Pero él dice que cometieron un error grave, que las cifras dicen que cada 0,5 de ajuste es 1,5 de caída del Producto Bruto. Es un error de 300% nada más. O sea, y no, desde ya toda la otra, todo lo otro no sucedió para nada. O sea, supuestamente el objetivo final de todo esto es reducir lo que significa el déficit sobre el Producto Bruto Interno. No se redujo el déficit sobre el Producto Bruto Interno. No vinieron las inversiones, no bajaron los intereses. Pues la economía se contrajo, está en una crisis cada vez mayor, la contracción es brutal en las economías europeas, hasta acá, digamos, errores gravísimos, digamos, imperdonables. En cualquier profesión habría un tribunal de ética que los sancionaría, diría, etcétera. Bueno, ¿cómo se pueden equivocar tan groseramente instituciones que tienen legiones de economistas trabajando en esos datos, etcétera? Pero resulta que estos errores tienen un costo. Tiene un costo. No es cuando, si nos equivocamos de si va a ganar el Barcelona o el Real Madrid, digamos. Si Messi va a superar a Ronaldo. No es así. Cuando hay errores en las proyecciones macroeconómicas sobre las cuales se han impuesto paquetes de ajuste a los países en base a esas proyecciones macroeconómicas, con condicionalidades totalmente cerradas, o hacen eso, ¿no? O sea, a Grecia se le dijo o hace eso desde hace 5 años, o va a ser expulsada del euro, etcétera, etcétera. Virtualmente va a estar en situación de paria internacional, etcétera.
Cuando hay errores de este tipo, hay costos. Esos son los costos que mide los índices Klicksberg y que no se miden normalmente en economía. Uno lo midió los archivos de medicina interna de los Estados Unidos. Es la principal revista médica de los Estados Unidos. Estudió lo que pasa con los desocupados de larga duración en un montón de países, empezando por la legión de desocupados de larga duración que dejó el gobierno de Bush. Las políticas de Bush llevaron la tasa de desocupación a los más altos niveles históricos después de 1930 en Estados Unidos y dejaron un porcentaje muy alto de la desocupación es desocupación de larga duración, que significa desocupados que hace más de un año que están desocupados. Según los archivos de medicina interna, midiendo cuidadosamente qué le pasa a la gente cuando está desocupada más de un año, bueno, un punto más de desocupación aumenta un punto la tasa de suicidios. No estoy hablando de Grecia en este caso. En Grecia fue mayor todavía. Estoy hablando de Estados Unidos, que fue el lugar donde se realizó la muestra gigantesca que dio base a esta investigación. Entonces, si se equivocan en las proyecciones de desocupación, se están equivocando en las proyecciones de suicidios. Están causando suicidios. ¿Me explico? Las políticas que acorralan totalmente a los seres humanos y no les permiten durante un periodo de tiempo prolongado reinsertarse en el mercado de trabajo de ningún modo, causan todo lo que sabemos. Causan destrucción de las familias, como sucedió en la Argentina en el año 2001 y en el 2002, donde muchísimas familias de clase media no solo al perder todo se derrumbaron y se desarticularon, causan degradación total de la autoestima, causan la sensación de que se está solo en el mundo sin ninguna posibilidad de salir adelante de ninguna manera, pérdida total de la esperanza y pueden llevar al suicidio, desgraciadamente, ¿no? Hace 15 días se suicidó una señora de clase media en España, ¿no? Que cuando vinieron a sacarle la casa es una de 2,5 millones de desahucios, etcétera, se tiró por la ventana y después se quemó viva otra señora. La tasa de suicidios ha aumentado totalmente en Grecia, en Italia, en España, en muchas de las economías castigadas. Cuando ustedes escuchan sobre la discusión sobre armas en Estados Unidos, a consecuencia de los asesinatos horrorosos, hay un dato que normalmente no se conoce mayormente, que es, en Estados Unidos mueren 30.000 personas actualmente por año por disparos, ¿no? Disparos de armas. 15.000 mueren a través de los asesinatos salvajes y el presidente Obama, como ustedes saben, está presionando durísimo por todas las vías para que haya una legislación que impida que alguien, como sucedió con el asesino de Newcomb, que mató a 22 chicos, a 2 maestras y a otras personas en unos pocos minutos, él había comprado por Walmart, había comprado un AK-47, que es un fusil con un cargador de 30 balas en el cargador, digamos. Si el cargador, como pide Obama, si no estuviera permitido del todo, o si se pudiera solo comprar revólveres, o si se pudiera comprar por lo menos fusiles que tengan menos de 10 balas, se hubieran salvado gran parte de los chicos. Porque el tiempo que hubiera necesitado para recargar hubiera permitido que hubieran intervenido las personas. Entonces Obama está diciendo, esto es frontal, no se puede seguir así, se terminó. Del otro lado tiene todo el lobby de la industria que produce, que vive de esto, que son 30.000 millones de dólares, ¿no? Y que tiene una organización techo, fachada, que es la Organización Nacional del Rifle, que dice que esto atenta contra los derechos constitucionales, limitar el uso de armas y la compra indiscriminada de armas atenta contra la enmienda segunda, etcétera. O la enmienda segunda o 30.000 muertos por año por enmienda que fue hecha para 250 años atrás, digamos, que no tiene nada que ver con la realidad actual, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasa. Bueno,
es en realidad la libertad de mercado contra la posibilidad de asesinar niños y masivamente, como está sucediendo permanentemente en los Estados Unidos. Pero les cuento que el tema es peor todavía, porque de los 30.000 muertos, 15.000 son gracias a la industria de armas que permite que uno vaya al Walmart de la esquina y compre una ametralladora, o la encargue por internet actualmente. No tiene ninguna restricción de ningún tipo actualmente. Bush terminó de desmantelar las pocas restricciones que quedaban anteriormente. La otra mitad, los otros 15.000, son suicidas. Todos los estudios médicos en los Estados Unidos dicen que si hubiera una restricción a la venta libre de armas, bajaría totalmente la tasa de suicidio. Porque la posibilidad de que alguien se compre un arma y la tenga en su casa y en momentos de desesperación le suceda eso, aumenta totalmente en esas condiciones. Entonces, cuando el Fondo Monetario y la Unión Europea se equivocan en las predicciones del nivel de caída que va a tener la economía y del nivel de desocupación que ello va a generar, se están equivocando en la tasa de suicidios. Pequeño detalle. Ese indicador Klicksberg, no aparece nunca. Un segundo indicador. Ustedes pueden buscar The Lancet, que es la principal revista de salud pública del mundo. Es una revista británica. En uno de sus últimos números, The Lancet publica la siguiente investigación. Un punto más en la tasa de desocupación de larga duración genera un 35% de ataques cardíacos en los desocupados de larga duración. O sea, cuando se está desocupado por más de un año sin posibilidades reales de reinserción, el riesgo cardíaco sube sideralmente en las personas. Ese indicador tampoco está en las proyecciones. Entonces, cuando se cae la economía del modo brutal que está cayendo bajo las recetas de austeridad, simplemente se está lanzando a la gente a través de su acorralamiento a la posibilidad de que le sobrevenga un accidente cardíaco o de que esté en el umbral de la desesperación total, como señalé anteriormente. Estamos en la crisis mundial mayor de 1930, no se ha salido de ella. Las cifras europeas son cada mes peores que el mes anterior. Las últimas ahora de la semana pasada, publicadas por Eurostat, son que la desocupación para toda Europa subió de 11,8% a 11,9%. La Argentina, para darles alguna referencia, es 6,7%, es el doble virtualmente de la desocupación europea. Y que el Producto Bruto va a caer este año, en el 2013, peor que el año anterior, virtualmente en todas las economías europeas importantes, incluida Alemania. Que es, digamos, que ha sido central en la imposición total de estas condicionalidades, pero se le está achicando la demanda a Alemania misma, ¿no? Porque el hundimiento de economías muy interconectadas finalmente está afectando a la misma economía alemana. Por otro lado, la economía de los Estados Unidos tiene dificultades muy severas porque, entre otras cosas, hay un pequeño sector de la sociedad, pero que tiene un peso político y mediático fenomenal, el 1% más rico de la sociedad, como lo caracteriza mi querido amigo Joseph Stiglitz. La semana pasada grabamos un diálogo entre los dos, filmado, que se va a utilizar muy ampliamente a nivel internacional. Él dice el 1%, siempre ha impuesto las reglas de juego macroeconómicas, pero ahora está mucho más agresivo políticamente, digamos. Se está produciendo un proceso de desdemocratización. O sea, se está salteando, digamos, las reglas de juego básicas del sistema político. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, terminan de imponerle al presidente Obama al inicio de su segunda presidencia, después que ganó abrumadoramente las elecciones por casi 4 millones de votos de diferencia, contra un aparato financiero fenomenal que lo superaba 10 veces en recaudación financiera. O sea, después que el pueblo americano dijo, no queremos el proyecto del Tea Party, etcétera, le terminan de imponer un recorte de 85.000 millones de dólares en el presupuesto, que va a significar 1 millón más de desocupados en los Estados Unidos.
le terminan de imponer porque no tengo el tiempo para, a través del lobby político y mediático que maneja el Tea Party y sus financiadores. Tienen el control de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es decisiva en la votación de los presupuestos. Y no entro en detalle, pero ahí Stiglitz fue un pionero en avisorar que esto podía suceder. Hay una clave, el Partido Republicano perdió en la Cámara de Representantes las elecciones, por 3 millones de votos. O sea, actualmente la mayoría de la Cámara de Representantes, en cualquier sistema democrático razonable, debería ser el Partido Demócrata, que ganó la Cámara de Senadores y que ganó la presidencia, etcétera, que obtuvo un gran triunfo electoral. Sin embargo, perdió en la Cámara de Representantes. ¿Y cómo puede ser? Bueno, en todos los estados donde hay gobiernos republicanos se han dedicado activamente, esto está todos los días en los periódicos, en la televisión seria en los Estados Unidos, se han dedicado a hacer lo que se llama redistricting, que es cada estado define sus reglas electorales. Entonces, se ha practicado, está impugnado actualmente judicialmente, ¿no? por muchísimos sectores de la sociedad. Pero mientras tanto funciona así. Se ponen a todos los electores negros, que se sabe que todos van a votar por el Partido Demócrata, se los ponen en un solo distrito, de modo tal que tengan un solo representante. Y se dispersa la población, digamos que puede ser proclive al Tea Party, etcétera, de modo que tengan muchos más representantes, aunque tengan muchos menos votos. Eso se llama redistricting. Es una nueva manera de intervenir en un sistema político, digamos. Se puede hacer si hay detrás un lobbies muy poderosos. A eso se hace referencia Stiglitz actualmente permanentemente en sus trabajos. Le han impuesto al presidente Obama, en medio de una economía americana que apenas tímidamente estaba mejorando, un recorte brutal, sin ningún razonamiento. Simplemente el razonamiento es de paso. La 50% del recorte, ¿saben en qué es? Le recortaron brutalmente el subsidio a los desocupados. Así que todas las cifras de suicidio que se conocen van a ser, desgraciadamente, el riesgo es muchísimo mayor. Y a las mujeres embarazadas pobres que dan a luz. Recortaron gran parte de los fondos en solidaridad social que tiene la sociedad americana, a través de estos 800.000 millones de dólares, más despidos de maestros y así sucesivamente. El presidente se va a defender por todos los medios que pueda y va a estar recorriendo todo el país en este momento pidiendo a la población que reaccione. La economía americana produce el 28% del Producto Bruto Mundial, las europeas producen el 21%. Si ustedes suman las dos, producen cerca de la mitad del Producto Bruto Mundial. Están en caída, digamos, la americana estancada y las europeas en caída total, y no es ningún misterio. ¿Por qué están en caída? Dos razones en mi segundo momento de análisis. Una, las políticas económicas, desde ya. O sea, Krugman dice cada ratito, el Premio Nobel de Economía, dice cada ratito en su columna semanal del New York Times, dice, se está aplicando sin misericordia y cada vez con más fuerza una receta que se sabe exactamente qué resultado va a producir, porque ya se probó en muchísimos lugares del planeta y además se viene probando hace 5 años en Europa. Se está haciendo, induciendo recesión en medio de la recesión. Es todo lo contraindicado por el razonamiento económico más elemental. Se supone que en medio de una recesión hay que reactivar. Se está haciendo exactamente lo contrario, en nombre de que la deuda es muy grande o algo así. Entonces Krugman dice cada rato, la deuda la podemos arreglar en 10 años, 15 años. En el caso de los Estados Unidos no es grande para nada, además, etcétera. Y además Estados Unidos tiene crédito ilimitado porque todo el planeta depende de la moneda americana, etcétera. No tiene ninguna base el razonamiento. Lo único concreto es que estamos conduciendo al país de una recesión a la posibilidad de una depresión.
y es el 28% de la economía mundial. Yo escribí un artículo, lo pueden encontrar en internet, contratapa de página 12, hace pocos días, que se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Copiando a García Márquez. Van a distribuirles algunas de las cosas que escribí como complemento a esta intervención. Los términos de García Márquez son los únicos que pueden describir lo que está sucediendo. Es crónica de una muerte anunciada. O sea, lo que se está haciendo con Grecia, con Irlanda, con Portugal, con España, lo que se intentó hacer con Italia, ahora el pueblo italiano lo ha rechazado masivamente, se verá qué sucede, etcétera, es una receta, matar al paciente para que no exista el sufrimiento, ¿no? El pueblo griego está en un estado de desintegración total de la cohesión social más mínima, porque el Estado lo abandonó totalmente en medio de una crisis pavorosa que el Estado mismo contribuyó con sus políticas y con sus niveles de corrupción altísimos a desencadenar. Y dos causas centrales de lo que está sucediendo. Una son estas políticas económicas. La Argentina puede dar clase, porque en el año 90 le aplicaron la misma receta exactamente durante los 10 años de Menem y produjo exactamente los mismos resultados, ¿no? En el año 2002, la crisis económica más grave probablemente de toda la historia argentina, con un 58% de personas por debajo de la línea de la pobreza y un 75% de desocupación juvenil y un 27% en el momento culminante de desocupación promedio, etc. Produjo los mismos resultados exactamente. Estas políticas económicas producen estos resultados. Para mí no es un tema ideológico político, no es un tema de caratular, de ponerle nombre, es pésima economía. Es economía que produce todo lo contrario a lo que la economía debería generar. La economía, en primer lugar, debería generar empleos, posibilidades dignas de que los seres humanos desarrollen su vida teniendo un trabajo. Estas políticas producen eliminación, supresión masiva de empleos. La destrucción de empleos en todos los países que les mencioné, diaria actualmente, no tiene precedentes en las cifras, y además como no la tuvo en la Argentina de los 90, Menem lo hizo, logró destruir millones y millones de empleos en un corto periodo de tiempo y arrinconó a nuestro país, incluida gran parte de la clase media que cayó muy profundo y que si no fuera por el trabajo excepcional de Cáritas, de la AMIA, del mundo de la solidaridad, etcétera, las cifras de suicidio que se elevaron sustancialmente, hubieran sido todavía mucho más altas de lo que fueron. La segunda causa de la crisis, ustedes la han mencionado en toda la mañana de hoy, que yo la llamo en mis escritos, y ahí, así como copia García Márquez, acá estoy copiando a Obama, igual que la llama Obama, la codicia desenfrenada. La codicia desenfrenada en las élites de poder, en sectores significativos de las élites de poder financieras fundamentalmente, ¿no? Que, como señalaba el mejor periodismo de los Estados Unidos, el New York Times, en distintos momentos, los llaman, ¿saben cómo lo llaman? A los fondos buitres y a los que al 1% que se enriqueció más allá de todo. Nunca en la historia humana hubo un grupo más rico que el 0,1 del 1%. El 1% es el dueño del 43% de toda la riqueza del planeta actualmente. El 50% de la población, del otro lado, tiene menos del 2% de la riqueza del planeta. Pero al interior del 1% hay un 0,1%. Fundamentalmente proveniente del mundo financiero, también del mundo de las armas, de los casinos, todos mundos el mundo parafinanciero, de las armas, de los casinos, etcétera, que es el 0,1% más rico de toda la historia del género humano. Los 40 multimillonarios mayores el año pasado ganaron solamente por sus intereses, digamos, por lo que cobran por sus rentas y demás, 250.000 millones de dólares. Y tienen actualmente sumados un patrimonio que es mayor que el Producto Bruto de Francia, ¿no?
la sexta economía de todo el planeta. Nunca hubo un grupo tan rico en la historia del género humano. Ustedes dirán, estos días se estaban publicando en los diarios, ¿verdad?, la lista de los 40 más ricos dentro de los 500 más ricos de Fortune. Deben haber visto en alguno de los periódicos, ¿no? Entonces aparecen las fotos, aparecen los nombres. Qué ejercicio de frivolidad gigantesco, ¿no? A mí me eriza la sangre. Porque eso significa que en el mundo hay 40 personas que tienen más de 10.000 millones de dólares cada uno, ¿no? El más rico de todos es latinoamericano, tiene cerca de 80.000 millones de dólares actualmente, ¿no? Y eso es para sentirnos orgullosos de que esa sea la situación. Del otro lado hay 3.000 millones debajo de la línea de la pobreza. Hay 3.000 millones que no tienen un baño, que no tienen una instalación sanitaria. Hay 1.025 millones de personas que están hambrientos. Hay 10.000 niños, según la UNICEF, que mueren por día por desnutrición y por falta de agua potable. Entonces, es para sentirnos muy orgullosos de que la cosa funcione así. No entendemos que algo muy fundamental está fallando, no es mi opinión aislada, ¿no? Dos de los que encabezan la lista, han resuelto donar la mitad o toda su fortuna a la sociedad. Warren Buffett, toda su fortuna. Bill Gates, la mitad de toda su fortuna. Y han convocado a los 500 a donar la mitad de toda su fortuna, diciendo esto no puede seguir así. No se puede, en nombre de las consideraciones éticas más elementales y de la mínima noción de deslegitimación y legitimidad, digamos. Esto de un nivel tal de ilegitimidad que hasta dónde puede soportarlo ninguna sociedad organizada. La mayor parte de estas fortunas se han construido a partir de la codicia desenfrenada. Los fondos buitres, con los que está enfrentado actualmente la Argentina en los tribunales, son un ejercicio fenomenal de codicia desenfrenada. Uno dice fondos buitres, bueno, ¿y por qué los llaman buitres? ¿Será algo que inventó el gobierno argentino, los abogados argentinos para descalificarlos? Los llaman buitres en todo el planeta. Ustedes pueden entrar en la página de internet y busquen los Vulture Funds y van a encontrar toda la historia. Argentina es un episodio más, nada más. Se dedican a comprar deuda de países en quiebra total. La compran por centavos y no tienen ningún interés en que el país les pague. Lo que a ellos les interesa, o sea, que negocie, digamos, que lleguen a un tipo de negociación y el país les pague. Argentina logró negociar su deuda externa con el 93% de los acreedores, ¿no? Los fondos buitres son una parte del 7% que no entró en la negociación. Ellos lo que quieren es que les paguen el 100% de la deuda más los intereses, y cuanto más tiempo pase mejor, porque los intereses se van a acumular más. Y entonces, ¿cómo piensan que les van a pagar? A la fuerza. A la fuerza, simplemente. La fuerza en otra época se llamaban las invasiones armadas, los barcos, en 1810, recuerdan los barcos ingleses, etcétera, etcétera. No, ahora es el poder mediático y el lobismo. El dueño del fondo que está demandando a la Argentina maneja 30.000 millones de dólares. Se llama Paul Singer. Hace pocos años atrás, un gobierno africano súper pobre, él había comprado la deuda cuando el gobierno estaba quebrado. El Banco Mundial le prestó 100 millones de dólares para emergencia en seguridad alimentaria, ¿no? Porque la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces le prestó 100 millones de dólares. ¿Sabe lo que hizo el señor Singer? Lo mismo que con la fragata. Embargó los 100 millones de dólares. Se quedó con los 100 millones de dólares que iban destinados a que no se murieran de hambre los chicos de ese país africano. Entren en internet y lo van a ver con todo detalle. Eso se llama codicia desenfrenada, ¿no? Fue parte central de la caída de Wall Street en el 2008-2009. No les va a quedar más remedio, si quieren ampliar, leer algunos de mis libros, mis trabajos, porque ahí doy todos los datos. Acá no tengo tiempo, de todos modos, en lo que les... ¿Ya lo distribuiste? Distribuilo. En el suplemento entiendo que
en uno de los trabajos que escribí como parte de una biblioteca auspiciada por la UNESCO, publicada en Página 12, etcétera. Está la radiografía con todos los datos, lo que le estoy señalando. La codicia desenfrenada y las políticas económicas ortodoxas, etcétera, condujeron al mundo a la situación en la que está. Mi última reflexión. ¿Y hay salida para esto? ¿Hay salida para esto? Dios nos ha construido de modo tal que nos ha dado todas las posibilidades para que haya salida. Espera que nosotros lo hagamos. Así está el plan de la creación, es que los seres humanos lleven adelante la redención. Hay todas las posibilidades. No son teóricas ni declarativas, no. Hay 5 países en el planeta que tienen 0% de pobreza, virtualmente 0% de desocupación, que tienen integración social total y donde todo el mundo puede terminar un posgrado actualmente financiado por el Estado y por la sociedad. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, a pesar de todo lo que le pasó, se recuperó rápidamente y retomó la misma senda. El modelo nórdico, no son perfectos, pero son un estadio civilizatorio, como diría Darcy Ribeiro, un estadio civilizatorio muy superior de la civilización humana. No conocen ninguno de los males que yo les estaba mencionando. Ahí está prohibida la codicia desenfrenada. Está prohibida legalmente, pero está prohibida sobre todo por la cultura. O sea, un corrupto en cualquiera de esos países encabezan todas las tablas. La tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la tabla de equilibrio medioambiental, la tabla de Transparencia Internacional de eliminación de la corrupción, la tabla de progreso tecnológico. Un corrupto sería expulsado de su familia, de su círculo de amigos, de los clubes a los que frecuenta. No es posible ser corrupto en esa sociedad, salvo que se quiera lo que le pasó a los dueños de los 2 bancos privados que colocaron en un aprieto económico serio a Islandia. Bueno, juicio criminal, execración total, 0 impunidad, y así sucesivamente, ¿no? Estos días uno de los ejecutivos de esos 2 bancos privados, que no era responsable, era un técnico nada más, en un reportaje que le hacía al New York Times, decía: lo que más me duele de todo es que mi hija, que tiene 12 años de edad, una chiquita, me preguntó el otro día, ¿por qué los banqueros son todos perversos, corruptos y malos? ¿No? O sea, la sociedad inmediato en su cultura, digamos, creó un anticuerpo fenomenal, digamos, reaccionando frente a un grupo de banqueros corruptos que condujeron al país a una situación de estas características. En esas culturas se rechazan las grandes desigualdades, se rechaza la corrupción en el sector público y en el sector privado. Aparte hay leyes que lo acompañan y aparte hay una participación, una sociedad civil totalmente organizada. Esto tiene algo que ver con la ética. Ustedes saben que mi marco de referencia, el que he producido todos mis 55 libros y todo lo que he podido aportar, es la ética, ¿no? De ahí voy y ahí vuelvo. Será una casualidad que el primer ministro de Noruega, amigo mío personal, Kjell Magne Bondevik, hace pocos años atrás, ahora es otro el primer ministro, pero la continuidad es total, era un pastor protestante y creó la Comisión Nacional de Valores Éticos, no para perseguir la corrupción, porque hay 0 corrupción, sino para que en todas las escuelas del país se discutan los problemas éticos de la sociedad noruega. Y en todos los municipios los vecinos elaboren los 100 características que harían que el municipio sea un municipio ético. O sea, una movilización gigantesca de toda la población para discutir una agenda ética como base de la agenda económica, de la agenda política y de la agenda social. O sea, trabajan por la ética permanentemente, la ética no llueve.
eso está sucediendo en estas sociedades. No es el único episodio de lucha contra la codicia desenfrenada y contra las políticas económicas del capitalismo salvaje, si le queremos poner alguna denominación. En este momento, para terminar mi reflexión, hay dos modelos enfrentados en el planeta. En alguna época hubo los dos modelos de la Guerra Fría, ¿no? No, estamos en otra etapa histórica. En este momento hay dos modelos enfrentados. Uno es el del 1%, que quiere seguir siendo el 1%. Y dentro de ese 1%, o sea, tener toda la riqueza del planeta. Dentro de ese 1%, el 0,1%, a su vez, el principal financiador de la campaña de Roma, y fue una sola persona, que sacó un cheque por $100 millones y le entregó $100 millones. Financió a 13 candidatos Tea Party con otro cheque por otros 50 a 100 millones de dólares. Perdieron los 13 candidatos Tea Party, perdió Roma. Es el dueño de la principal cadena de casinos de los Estados Unidos, ¿no? Con innúmeros juicios por sospechas de uso de prostitución, todas las cosas ilegales que están asociadas, ¿no?, con mucha frecuencia a los circuitos de juego, etc. Ese 0,1% se defiende a capa y espada políticamente, mediáticamente, y quiere que la cosa siga como está. El New York Times les ha puesto de nombre, permítanme saludar, que veo que se va mi querida amiga María Kodama, la presidenta de la Fundación Borges, y un emblema cultural para la Argentina. Muchas gracias, María, por compartir. Por favor, te mando mis cariños, no quería dejar de saludarte de algún modo. Ese 0,1% es uno de los bandos. ¿Saben el nombre que le puso el New York Times últimamente a los CEOs de Wall Street que derrumbaron el sistema financiero y que ahora están haciendo una campaña feroz para que Obama no pueda implantar regulaciones mínimas al sistema financiero? Después que ellos lo derrumbaron y casi centriza toda la economía americana, etc., el New York Times los llama los amos del mundo. Dice, los amos del mundo, que se autoperciben así. El mundo fue hecho al servicio de ellos. Y cualquier cosa que signifique interferir en el libre mercado, que signifique uno de ellos, el dueño de uno de los principales fondos financieros de Wall Street, Blackstone, el señor Schwarzman, yo hablo con nombres y apellidos porque hablo en nombre de la ética, no tengo ningún interés con nadie, salvo mi compromiso con la ética. El señor Schwarzstein, cuando Obama mandó al Congreso el proyecto de ley regulando Wall Street, después de la quiebra de Lehman Brothers, de Merrill Lynch, todo el desastre espantoso, dijo, es Hitler invadiendo Checoslovaquia. Lo mismo que Hitler invadiendo Checoslovaquia. Es el 0,1%, los amos del mundo no conciben que se les puedan meter en el negocio, digamos, en el coto de caza que han creado. Del otro lado hay otro modelo. Están los países nórdicos, que muestran en la práctica cómo se pueden construir economías totalmente pujantes, desarrolladas, con total inclusión social, y que la inclusión social en realidad es la base sobre la que han construido esas economías. Porque sus inversiones gigantescas en educación, en salud, son las que les han permitido construir esas economías. ¿Saben cuántas personas tiene el movimiento cooperativista en el mundo? Están las cooperativas, que han sobrevivido a los ataques feroces del comunismo y a los ataques feroces del capitalismo salvaje. Acá en este país, dos personas, Menem y Pedro Pou, el expresidente del Banco Central, casi destruyeron todo el sistema de cooperativas de crédito, que fue edificado durante muchísimos años y que financiaba a las pequeñas y medianas empresas. Se lo propusieron expresamente, y casi lo destruyeron para que todo el sistema financiero quedara concentrado en pocas manos, etcétera. Así sucesivamente. No lo logró nadie. Hay 1.000 millones de personas actualmente en el movimiento cooperativo en el mundo. Es un movimiento pujante totalmente. Los únicos que no despiden en España actualmente es la cooperativa Mondragón, que es una de las mayores de todo el planeta. Ellos no despiden porque hace sus principios. Los principios cooperativos están basados en que la ética es anterior a todas las otras cosas, y muchas otras cosas
son parte del modelo diferente. Es parte del modelo diferente el voluntariado en el planeta. Muchos de ustedes son voluntarios, por eso están acá. Cada vez que Fernando nos convoca, además yo soy voluntario, soy el asesor principal actualmente de Un Techo, estamos en 19 países, 400.000 voluntarios, y de muchas otras organizaciones. Mi señora es voluntaria en Nueva York, porque por mis responsabilidades en las Naciones Unidas estoy allá asesorando a las Naciones Unidas, etcétera. Ella es voluntaria a tiempo completo del Museo del Holocausto en Nueva York. O sea, se dedica a enseñar al género humano lo que sucedió en el Holocausto todo el día, etcétera. Lo ha hecho en otras tareas. Todos ustedes son voluntarios. El voluntariado somos unos cuantos. Actualmente somos 150 millones en el planeta, 150 millones de voluntarios. Producimos todos juntos, lo que nosotros producimos, son bienes y servicios de primera calidad, ¿no? Producimos todos juntos el equivalente a la octava economía del mundo en Producto Bruto. Somos la octava economía del mundo en Producto Bruto, el voluntariado. Súmele el emprendedurismo social. Las figuras como Yunus, una galería muy grande que tenemos actualmente. Yo mencioné algunos nombres acá mismo, digamos, etcétera, en la Argentina. Y súmenle a eso la responsabilidad social empresarial. Es nuevo, es polémico, digamos, algunos se interesan por esto como operación de marketing, pero está creciendo, y somos unos cuantos que estamos trabajando muy duro para impulsarla en el mundo y en América Latina. Y tenemos éxitos contundentes. Dos de los miembros del 1% más exitosos de toda la historia del capitalismo, o sea, dos de los empresarios más exitosos de toda la historia del capitalismo, Warren Buffett y Bill Gates, se pasaron con toda la responsabilidad social empresarial, no de palabra, sino pusieron sus fortunas y crearon la mayor fundación, la ONG mayor que hay actualmente en el planeta, la Fundación Gates, que es el socio principal de la Organización Mundial de la Salud en combatir la malaria y las enfermedades de los pobres en general. Si sumamos todo eso, bueno, somos el 99% simplemente. Somos la gran mayoría del planeta que está proponiendo un modelo diferente. Desde ya que agrego a esta lista, porque es fundamental, Buffett es un hombre muy práctico. Entonces tiene una reflexión de un pragmatismo. Dice, con mi fortuna y la mitad de la fortuna de Gates hemos creado una fundación que tiene 60.000 millones de dólares, ¿no? Tiene muchísimas veces más que todo el presupuesto de las Naciones Unidas, para darles una idea. Pero eso significa que desembolsamos por año 3.000 millones de dólares en proyectos. Ellos financian proyectos de punta contra la pobreza, para llamarlo, en el campo de la salud sobre todo. 3.000 millones, dice Buffett, y hay 3.000 millones de pobres en el mundo. Entonces nosotros aportamos $1 por año por pobre. Es poquísimo. Dice, si ustedes creen que nosotros solos vamos a resolver el problema, no. O sea, no es solo la filantropía, ni las donaciones, ni los actos aislados. Se necesitan las políticas públicas. Las políticas públicas son el Estado organizado. O sea, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia construyeron políticas públicas de la más alta calidad. O sea, el Estado organizado, la gente paga impuestos que son el 60% de su remuneración, para arriba. Y los pagan contentos, porque contribuir a una caja común, para llamarlo de algún modo, que asegura educación, salud, de la más alta calidad, inversiones en ciencia y tecnología, cero corrupción y todo lo demás, bueno, así, la población apoya totalmente ese modelo, es el que la representa. Las políticas públicas son fundamentales. Las políticas públicas están sujetas a la participación ciudadana. Cuanto más participe la gente en todos nuestros países, más se organice, más ONGs, más organizaciones de base, todos los caminos, más control, más pedido de transparencia, más presión, todas las formas de articulación social, mejor será la calidad de las políticas públicas.
no es un supuesto. Se supone que yo soy uno de los fundadores de Capital Social, etcétera. El maestro del Capital Social, Robert Putnam, lo midió. Mostró que cuando aumenta la participación ciudadana en Italia del norte, Italia del sur, cuando aumenta la participación ciudadana, aumenta la calidad de las políticas públicas, a nivel municipal, regional y nacional. Las políticas públicas son fundamentales. Hay cambios en las políticas públicas en América Latina. No son las mismas políticas públicas de los años 90. Hay cambios en las políticas públicas y según los datos de todos los organismos internacionales, hay reducción de pobreza y hay reducción de desigualdad. Ahora, es tan bárbaro los niveles de pobreza y desigualdad de América Latina previos a estas políticas públicas que si alguien cree que ya se ha completado, que lo he hecho en Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, que son los tres que han hecho mayores avances, y en otros países de América Latina ya significa, no, yo voy a ser el primero en cuestionarlo absolutamente. Queda muchísimo por hacer. Pero las cifras están en la dirección de avance en lugar de las cifras europeas que están en la dirección de retroceso total. La combinación entre una ciudadanía movilizada, emprendedores sociales, responsabilidad social de la empresa privada, cooperativismo, todos los factores que mencioné anteriormente es el 99%. Ahora ese 99% tiene que organizarse, articularse, hacerse sentir. Los dos modelos están enfrentados. El camino no está decidido. Yo diría que más bien estamos en la encrucijada, ¿no? Casi el Tea Party se lleva a la presidencia de los Estados Unidos. No era la persona de Romney, sino que Romney tuvo que plegarse a la ideología Tea Party para poder tener la base, digamos, política para poder... su segundo sí era el líder del Tea Party. ¿Saben lo que piensa el modelo? Termino. ¿Saben lo que piensa lo que nos depara el mundo si los amos del mundo se quedan con el control del género humano? Al señor Ryan, candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, estrella del Tea Party, redactor del proyecto de recorte de gastos sociales más draconiano de la historia de Estados Unidos, aprobado por la Cámara de Representantes. Él era el cerebro, el que produjo el proyecto de recorte total del gasto social. Le preguntó un periodista 3 meses antes de las elecciones: señor Ryan, si viene un joven de unos 35 años de edad que está muy gravemente enfermo y es un desocupado de larga duración, no consigue trabajo en ningún lugar y como no tiene trabajo no tiene seguro médico, y con los recortes que usted termina de hacer aprobar en la Cámara de Representantes, no hay ningún lugar en la sociedad que lo va a proteger, porque todo lo que tenía el Estado para proteger casos de este tipo, usted lo está destruyendo, lo está recortando. ¿Usted qué hace? Y entonces él contestó: si él llegó a esa situación es responsabilidad de él. Esa es la ideología del modelo del 1%. El egoísmo total. El prójimo no me interesa nada. Yo no soy responsable. Esto está en los albores de la historia del género humano. Hay quien usó la misma frase en los inicios de la historia del género humano que usó Ryan. Ustedes saben quién fue: Caín. Cuando mató a Abel y la divinidad le exigió cuentas, dijo: yo no soy el guardián de mi hermano, dice el texto bíblico. Hay otro camino, cada uno es el guardián de su hermano. El camino de Jesús, el camino de Moisés. Debemos hacernos los unos responsables por los otros. Es una obligación por el privilegio de la vida, pero además, estimados amigos, es la única manera de tener una vida plena, de arañar esto que llamamos la felicidad. Es probablemente la beta, el amor, la responsabilidad por el otro, la solidaridad, es la posibilidad más importante de felicidad que tiene el género humano. Muchas gracias.